O sea, el primer problema es que hay pocos servicios públicos y en consecuencia al haber pocos, los que más los necesitan se quedan siempre con un déficit, independientemente de que se repartan equitativamente. O sea, uno de los grandes objetivos de un gobierno como el del Partido Popular es que los servicios públicos se reduzcan al mínimo. Entonces, quienes están padeciendo más son aquellos sitios que necesitan más servicios públicos, necesitan más servicios de apoyo, precisamente porque son zonas tendentes a la marginación. Por lo tanto, si tú vas a cualquiera de estos barrios, ves unas grandes carencias por la falta de servicios públicos, cosa que no ves en los barrios guay, por decirlo así, porque entre otras cosas en servicios como sanidad o educación sobre todo están los servicios privados, concertados, etcétera, y no se perciben, no hay, los servicios de atención social son mínimos, etcétera. Creo que es muy fácil de ver. Tú te vas a la ciudad de las ciencias y verás una evidente, o sea, creo que esa prioridad es una prioridad evidente. Entonces, los dineros siempre son limitados, los recursos. Si tú dedicas muchos recursos y no bien gastados además, pues hacer una ciudad futurista de las ciencias donde te gastas centenares de millones de euros, donde se concentra todo esto, digamos, a los grandes eventos, o sea, todo. Entonces, pues estás olvidando de forma sistemática todos los grandes servicios sociales. Valencia es una ciudad que ha tenido un diseño político específico de querer ser una ciudad con proyección en el mundo, un lugar en el mundo, pero Valencia es una ciudad donde no tienen cabida pues, gran cantidad de personas que viven en estos barrios, porque sencillamente han sido olvidados, no han sido marginados, no se les ha tenido en cuenta, y hay muchísimos ejemplos en esa dirección. O sea, Valencia también es una ciudad donde se han hecho muchas inversiones ruinosas. O sea, yo, por ejemplo, pondría el ejemplo de la ZAL, en la zona de Nazaret, La Punta, donde ahí se han invertido grandes cantidades que después hemos visto que 10 años después no sirven absolutamente para nada. Entonces, Valencia también es una ciudad de gestión, de una gestión de recursos pues, muy deficiente. Bueno, yo creo que hay una primera parte fundamental, participación, dando participación real a la gente y que al ayuntamiento lleguen las necesidades de todos, no de todos los que tienen contacto con los grandes pobres. Yo creo que el primer elemento fundamental es la participación. A estos barrios hay que empoderarlos para que puedan pedir, para que puedan tener en primer lugar recursos, que puedan decidir a dónde van estos recursos y, por supuesto, un elemento fundamental es dedicar recursos, más recursos a aquellos barrios que más lo necesitan, porque en estos momentos yo creo que es muy claro que Valencia tiene una gran cantidad de barrios muy abandonados. Entonces hay que cambiar la política, pasar de una política de intentar que Valencia tenga una imagen en el mundo y gastarlo todo, lo que haga necesario, lo que haga falta y más, a una política pensada en primer lugar Valencia para los valencianos, por decirlo así, para la gente que vive en Valencia y sobre todo para aquella que más lo necesita. Entonces es fácil, los recursos son pocos, pero se pueden redireccionar de una manera muy clara, pero insisto, con participación de la gente, no solo de aquellos que siempre participan porque están al lado del poder. Mira, podríamos hablar de muchos, pero hay muchos barrios perjudicados. Todo el cinturón, empezando por La Punta, Nazaret, La Cabanyal, Malvarrosa. Después de Malvarrosa ya hay un barrio, pues de un nuevo barrio, pero es en la Patacona, es otra cosa totalmente distinta. Luego tenemos los barrios del norte, más del norte, que son barrios también muy degradados, la zona de Benimamet con muchísimos problemas y, por cierto, con una petición, que yo creo que es importante decirlo, con una petición de un parque lineal y allí donde en cambio no se les hace caso y se les pone una cosa más cara, pero de culto a los coches, a la circulación de los coches. O sea que es un ejemplo claro de una inversión en un barrio que se hace, aquí hay inversión, pero no se hace la inversión que quieren los vecinos. Sigamos toda la zona, por ejemplo, de los barrios de Benicalap, toda la zona, hay un Benicalap guay, el Benicalap de las Cortes y toda la zona de la salida de Muz, pero hay otro Benicalap pues, con unas condiciones muy malas. La zona de Orriols, que le pasa lo mismo, que hay una zona
una zona nueva que está muy bien, pero hay una zona en unas condiciones muy deterioradas, y luego yo creo que hay que insistir la zona centro, la zona del barrio del Carmen, estos barrios que de alguna forma es imprescindible emprender las rehabilitaciones necesarias, invertir para que este barrio vuelva a tener lo que ha sido siempre uno de los barrios antiguos más amplios de toda Europa. Hay que empezarlo a hacer pedagógico. Hace tantos años que no se deja participar, por ejemplo, el Consejo Social de esta ciudad debía estar funcionando hace 2 años. Tuvo su primera reunión hace unos pocos meses. Por lo tanto, tenemos nula participación, no hay ninguna vocación participativa en esta ciudad. Hay que empezar a trabajar este tema de una forma decidida. Temas, primero, presupuestos participativos. ¿Eso qué quiere decir? Pues mira, quiere decir lo que quiso decir el teniente, que dejamos una partida, empezamos, y vosotros decidís en qué la vamos a gastar. Y curiosamente la gente no la gastó en pirámides. Cuando digo pirámides lo digo en el sentido egipcio de la palabra pala, cosas muy bonitas. La gastó en necesidades básicas, y yo creo que es una buena experiencia de que la participación, lo que quiere la gente es resolver sus problemas. Hay que ir avanzando en este tema, hay que ir avanzando en la descentralización. Valencia tiene 7 distritos, pero en los distritos no hay prácticamente no tiene más capacidad de las fiestas y alguna cosita más. No, ahí hay que hacer más cosas. Tienen que poder decidir sobre temas, por ejemplo, de movilidad. A nosotros nos parece muy importante que haya lo que se llaman las islas 30, en donde dentro de determinadas zonas solo se pueda circular a 30, los chiquillos puedan jugar, tengan preferencia, etc. Pero eso no lo podemos decidir nosotros, eso se tiene que decidir, se tiene que debatir, o sea, hay que participar también en los temas de los grandes servicios, decidir qué es lo que se va a hacer en determinados temas. Todos esos temas están por empezar, y es complicado, no es automático, porque es un proceso pedagógico. Quien no ha podido participar en determinadas tomas de decisión, de momento no se va a creer que puede hacerlo. Hay que irle enseñando de que eso puede tirar adelante, y hay muchísimas experiencias muy positivas, desde Porto Alegre hasta muchos sitios, aquí en España también, te he dicho lo del teniente, que nos indican que ese es un buen camino y es un camino fundamental. Y además es un camino que cada vez más todas las instancias políticas, todas las fundaciones, organizaciones están diciendo. La política en las grandes ciudades, la participación es un elemento fundamental. Y yo creo que es muy importante en estos momentos reivindicar la huerta, y los valores concretamente de la huerta, por muchos motivos, entre otros por un concepto muy importante que se llama soberanía alimentaria. Ese concepto, por ejemplo, en Haití, Haití era un país que se autoabastecía de arroz. En un momento determinado, pues facilitaron las importaciones de arroz de Estados Unidos, que como era más barato dejaron de producir arroz. Ahora Haití no tiene dinero para comprar arroz y se está muriendo de hambre mucha gente. Así de sencillo es la soberanía alimentaria. Es muy importante que las cosas de comer las produzcamos fundamentalmente nosotros y cerca de donde vivimos. Por lo tanto, la Huerta de Valencia tiene que desarrollarse. Hay algo muy sencillo a hacer en Valencia. En Valencia tenemos acequias subterráneas que pasan por debajo de la ciudad. Por lo tanto, podríamos regar. Y en Valencia tenemos centenares de solares abandonados, muchos de los cuales eran antigua huerta. Es muy sencillo poner una valla, llegar a un acuerdo con los propietarios y decirles, mirad, si nos dejáis el huerto en una temporada hasta que no construyáis, en la zona que donde hay posibilidades de construir, pues nosotros podemos llegar a acuerdos con el ayuntamiento de que no paguen determinados impuestos, de que no tengan determinadas obligaciones. Eso se hace en todas partes en estos momentos en España. Y es una cosa que aquí lo hemos planteado 2 o 3 veces, nos han dicho, uy, qué bonito, tal, pero no se animan. Yo creo que es una experiencia fundamental, y de paso encontraríamos la huerta de verdad, que hay que reivindicarla y de alguna manera dinamizarla, me parece fundamental. Lo primero que hay que decir es que la señora Barberá ha perdido la batalla, y ahora nos está intentando dosificar, que vayamos aceptando poco a poco esta pérdida. No tiene ninguna posibilidad. Yo veía el otro día la respuesta del secretario de Estado de Cultura, que le daba a un diputado valenciano sobre el Cabanyal, y decía, respetaremos los acuerdos de la UNESCO, etcétera, etcétera. Por lo tanto, el Cabanyal no se va a partir, no se puede partir. ¿Qué hay que hacer con el Cabanyal? Primero, fundamental,
dejar que la gente pueda hacer su propia iniciativa. En estos momentos está siendo frenada por una decisión arbitraria del ayuntamiento que no deja rehabilitar, que no da licencias para determinados negocios. Lo primero que hay que hacer es dejar que la gente actúe, que yo creo que es fundamental. Lo segundo, hay que modificar este plan. Al mar se puede llegar en Valencia por 1000 sitios. Yo diría dos muy rápidos: la Avenida de los Naranjos por un lado y el paseo, la Avenida del Puerto por otro. O sea, no hace falta que llegar con coche al mar. Es muy fácil. Si quieren llegar al mar, al final del paseo Blasco Ibáñez, pues se ponen unas bicicletas, se puede llegar por 7 o 8 vías al mar en bicicleta, andando, etcétera. Yo creo que está claro. Ese tema es fundamental. La trama del Cabañal es intocable desde cualquier punto de vista arquitectónico y urbanístico del siglo XXI. Lo otro es una depredación, es plantearse las grandes avenidas que no le interesan a nadie, que son del siglo pasado y que ya tenemos una experiencia muy cercana aquí, concretamente la Avenida del Oeste. Intentaron hacer lo mismo y se quedó a la mitad. Se quedó al lado, concretamente, de la iglesia de los Santos Juanes y no pudo continuar. Querían que llegara hasta el río, rompiendo todo el barrio del Carmen. Es exactamente lo mismo. Esta batalla la ha perdido la señora Barberá, la han ganado la gente del Cabañal y lo único que falta es terminarla de una vez por todas.